Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es José Luis Pozo. Está también con nosotros Shane Ryan. Bueno, yo soy técnico de preventa en Dotforce para España y Portugal. Shane Ryan es CEO de Dotforce. Y bueno, si durante la presentación tenéis alguna pregunta, podéis escribirla en el chat y al final, pues, Shane o yo la responderemos. Bueno, hoy os hemos convocado para hablar de Spy Cloud, que es una solución de ciberinteligencia, pero tal y como veremos en la demostración, es un concepto diferente de otras soluciones de ciberinteligencia que también existen para la prevención de robos de cuentas. Veremos cómo Spy Cloud puede ayudaros a vosotros y a vuestros clientes a prevenir los robos de cuentas, que como ya sabemos son el principal punto de entrada de las brechas de seguridad. Entonces ya sabemos que las contraseñas robadas son el principal, junto con el error humano, son las causas principales de las intrusiones. De acuerdo con los estudios de Mobile Iron e IBM Security, pues hablan de que son un 40% de las brechas de seguridad se deben aproximadamente a credenciales comprometidas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de ello y cómo combatirlo. Vamos a hablar un poco de la agenda que vamos a seguir. Vamos a hacer una introducción, vamos a hablar un poco de Dotforce, también haré una presentación sobre mí. También continuaremos hablando de qué es el contraciberespionaje, que es lo que hace Spy Cloud para prevenir las brechas de seguridad y los robos de cuentas. Entraremos en detalles de cómo Spy Cloud ayuda a evitar las brechas de seguridad y el fraude y terminaremos haciendo una breve demostración. Bueno, mi nombre es José Luis Pozo, como ya me he presentado. Tengo 20 años de experiencia con roles técnicos, comerciales y formativos, siempre en el sector de las TIC. Hace algo más de un año me uní a Dotforce, que es mayorista de una amplia gama de soluciones de ciberseguridad y bueno, pues tengo recientes certificaciones de fabricantes de ciberseguridad y bueno, hace unas semanas también una certificación de Microsoft. Y bueno, hablando un poco de Dotforce, como vemos ahí, Dotforce nació con el objetivo de poner a disposición de partners y todo tipo de organizaciones las tecnologías y la atención especializada necesarias para proteger la seguridad y privacidad de personas y datos y aplicaciones en un mundo en el que la IT es global, deslocalizada, permanentemente conectada y sin fronteras, aumentando la productividad de las empresas y todo tipo de organizaciones y reduciendo sus costes. Bueno, dicho de otra manera, pues en Dotforce nos especializamos en tecnologías innovadoras que permitan proteger a las organizaciones de nuevos tipos de ataques y nuevas amenazas que con las soluciones tradicionales pues sea un poco complicado combatirlas. Entonces vamos a hablar un poco de las áreas de acción de Dotforce. La primera de la que vamos a hablar, simplemente vamos a mencionar en qué áreas trabajamos, es la primera es identidad digital y acceso seguro, herramientas para asegurar pues eso, los accesos y las identidades. La segunda es detección y respuesta para tener visibilidad total y así anticipar posibles ataques antes de que ocurran. La tercera es ciberinteligencia, protección desde fuera del perímetro, lo que es este nuevo concepto de perímetro que se basa más en la identidad que en sí en una red. Y bueno, también dentro de ciberinteligencia englobamos la prevención del fraude. Detección y gestión de vulnerabilidades, gobierno de datos y asignación de privilegios y cifrado. Hoy concretamente nos vamos a centrar en ciberinteligencia, que es, digamos, al campo que pertenece Spy Cloud. Y para empezar a entender un poco qué es lo que hace el Spy Cloud, necesitamos definir qué es el contraciberespionaje. Es una palabra que con varias partes, entonces si la vamos desglosando para entender un poco lo que hace Spy Cloud, si hablamos de espionaje, pues el espionaje es simplemente conocer los secretos de tu enemigo. Entonces, el ciberespionaje es el espionaje en entornos ciber. Si hablamos de contraespionaje, el contraespionaje, digamos, cumple dos funciones. Evitar que roben tus secretos
evitar que te espíen, por tanto, pero también descubrir qué han descubierto ya. Es decir, qué es lo que nuestros enemigos ya han descubierto sobre nosotros. Así que, bueno, el contraciberespionaje pues no es más que el contraespionaje en entornos ciber. Y esta actividad la hacemos para evitar que nos hagan daño de ciertas maneras. Podemos resumirlas. Básicamente lo que tenemos que evitar es sufrir filtraciones de datos que nos roben la información para proteger eso, los activos digitales, la propiedad intelectual, las identidades y la información personal. También otro de los riesgos a los que nos enfrentamos es que no solo las multas, que bueno, lo resumimos un poco con multas, pero también hablar de problemas por incumplimiento o por sufrir brechas de seguridad. Si no cumplimos la legislación a nivel español y europeo, pues en el momento en el que una información sea robada y caiga en manos de actores maliciosos, pues si nos roban información sobre terceros, en primer lugar, a esos terceros pues les estamos causando un perjuicio y luego a nosotros, pues en primer lugar nos van a imponer multas, pero no solo eso, sino que también podemos enfrentarnos a un proceso penal en el que al final pues podemos llegar, además de la multa, a pagar indemnización, como un caso reciente que seguro que todos conocéis, que es el de British Airways, que tuvo que indemnizar con más de 3.000 millones de euros creo que eran unos 400 demandantes aproximadamente, bueno, pues por una fuga de datos. Y bueno, por último, lo que tenemos que evitar es un daño reputacional. Una organización que no puede proteger sus secretos no da imagen de fiabilidad, evidentemente, y además es un daño que es el que más perdura en el tiempo porque se recuerda, no es como un importe que puedas pagar a lo mejor en el caso que hablamos de las multas, sino que aquí el daño reputacional se recuerda durante mucho tiempo. Y bueno, vamos a hablar de los enemigos, quién, cómo y por qué, es decir, quién ataca a las organizaciones legítimas, cómo obtienen esos secretos, por qué lo hacen, es decir, qué beneficios obtienen. Bueno, pues primero vamos a hablar de quiénes son, y son hackers maliciosos, criminales y terroristas que recorren Internet, incluyendo Deep y Dark Web. Normalmente lo hacen con total impunidad y así roban nuestros secretos y los utilizan para atacarnos o hacer fraude. Y si hablamos del cómo lo hacen, pues tienen principalmente dos maneras de hacerlo. Es decir, todas las formas que tienen de hacerlo las podemos englobar en dos. Una es quebrantar nuestro sistema de defensa directamente, es decir, atacarnos y obtener la información de nuestro sistema de defensa, o directamente comprar las credenciales que necesiten o la información confidencial a otros criminales que previamente la hayan robado. Entonces, vamos a ver ahora por qué, es decir, qué beneficio obtienen, y de nuevo lo vamos a clasificar en dos partes. Sobre todo, podríamos llamarlo en dos fases, porque primero lo habitual es que digamos, obtengan directamente un rendimiento económico o también pueden cometer actividades criminales. Hay algunos de estos criminales, como comentábamos, como vemos aquí, son terroristas que se sirven de nuestros secretos para atacarnos, no solo digitalmente, sino también físicamente y sobre todo estoy recordando el caso reciente de la planta de agua que estuvieron a punto de sabotear. Por suerte, finalmente no lo consiguieron, pero bueno, es un buen ejemplo de lo que pueden llegar a hacer. Y una vez que ya han explotado toda la información y todos los recursos, todo lo que han robado, lo siguiente que hacen es pues, vender esa información a otros actores maliciosos, como ya vimos en el cómo, que hay otros actores maliciosos que compran credenciales e información para lanzar otro tipo de ataques. Muchas veces incluso son ataques muy, digamos, automatizados, incluso muy básicos, pero que aún así son peligrosos, porque pueden atacar a muchos usuarios y aunque sean ataques muy sencillos, por ejemplo, ataques de phishing, pues hemos visto cómo esto muchas veces pues sigue teniendo éxito, por desgracia. Entonces, estábamos hablando de que SpyCloud es una solución un poco diferente a otras. Entonces, vamos a hablar un poco de las limitaciones de otro tipo de soluciones que no utilizan el contraciberespionaje. Y es que la primera es que estas soluciones simplemente escaneos robotizados.
escanean todo Internet, escanean la Deep Web, escanean la Dark Web para encontrar secretos robados, los nombres de usuario, las contraseñas, datos de tarjetas de crédito, propiedad intelectual, mucha información pueden obtener a través de escaneados. Y bueno, el problema es que es un método muy superficial. Por su naturaleza, digamos que lo que encuentran es algo que ya no es secreto, es un secreto que ya no es secreto. Es algo que si nos ponemos a surfear en la web, o incluso en la dark web, que no es complicado hacer este tipo de escaneo de forma manual, pues ya lo vamos a encontrar. Hombre, son herramientas que están bien y son útiles, que como herramientas de automatización pueden estar muy bien, pero nosotros solemos asociar esto a, digamos, como si estuviéramos buscando algo con un dron y, bueno, pues ya digo, vemos muchas cosas, pero, digamos, solo vemos lo que está a la vista, cuando normalmente lo más complicado de encontrar y, por supuesto, lo más peligroso está debajo del tejado, digamos, está donde no podemos ver a simple vista. Bueno, pues estas detecciones, además, tienen la consecuencia de que la detección es tardía. Pueden tardar meses o años hasta que descubramos la intrusión y bueno, pues eso es un problema porque estamos sufriendo ataques durante todo este tiempo y no podemos remediarlos. Y incluso a veces, si los remediamos, la solución no es definitiva porque, digamos que simplemente o detectamos los daños o encontramos información a la venta en la dark web, pero en realidad no vemos el origen, no sabemos de dónde viene. Y entonces, por este motivo, el darle una solución definitiva, pues por ejemplo, si es un malware, un spyware, un keylogger que nos esté registrando todo lo que estamos tecleando o nos estén grabando la pantalla, pues todo eso, pues eliminarlo si no sabemos qué tenemos, pues puede ser complicado. Entonces, vamos a hablar un poco de Spy Cloud. Entonces, ¿qué hace Spy Cloud? Prevención y alerta, hablamos que es lo que ofrece Spy Cloud. Primero, tiene un equipo de inteligencia humana. El equipo de inteligencia de Spy Cloud localiza servidores command and control de criminales, acceden a los secretos robados y descubren que usuarios tienen infecciones de malware. Es decir, son personas reales. No son robots que rastreen de forma programada. Es un equipo humano y por eso Spy Cloud es diferente y consigue incluso descubrir los servidores de los criminales donde está la información que ellos mismos han robado. Es decir, acceden a la información que los criminales almacenan sobre nosotros. Pero no solo se queda ahí, sino que además podemos hablar de malware. No solo es información robada, sino que, como pone aquí, Spy Cloud también encuentra información sobre el malware que está en equipos de las víctimas, incluyendo malware desconocido y equipos corporativos, personales o compartidos. Es decir, en todas las organizaciones, pues evidentemente hay antivirus, hay EDRs y tenemos todo tipo de tecnología para protegernos del malware y para detectarlo. Es algo imprescindible que todo el mundo tiene y que es necesario, evidentemente. Pero a pesar de ello, el malware sigue existiendo y sigue infectando equipos, bien sea porque el malware es un malware del que no se tiene conocimiento y pasa desapercibido, o bien porque este malware se instala en un equipo ajeno a la organización. Es decir, pues un equipo personal de un empleado o un equipo compartido al que un empleado tiene que acceder porque en ese momento no puede acceder a un equipo propio. Pues, a ver, evidentemente una brecha de un sitio web donde, es decir, si en un sitio web le roban los datos, le roban nuestras credenciales con las que accedemos a un sitio web, pues bueno, eso es un ataque, eso es algo que es peligroso para nosotros, pero si nosotros nos están robando nuestras credenciales con un malware, es que no nos van a robar una, nos van a robar todo lo que hagamos. Ya digo, es persistente, es algo persistente. Y bueno, otra ventaja de Spy Cloud es que nos proporciona alertas tempranas. Primero, para ello, y muy importante, Spy Cloud ratifica la veracidad del contenido que ha recuperado de los servidores maliciosos y la normaliza en hasta 200 artefactos con todos los datos, elimina todos los duplicados, le da un formato fácil que facilite las búsquedas. Y bueno, la base de datos de Spy Cloud, y no sé si el dato está actualizado, pero bueno, tiene unos 113.000 millones de secretos robados. Ya digo, constantemente está creciendo, puede ser mayor. Y bueno, y manda estas alertas con todos los datos robados pues a todos los usuarios que están suscritos a Spy Cloud.
Entonces, para entender un poco la ventaja de contar con Spike Cloud, si examinamos el timeline de una brecha de seguridad, si separamos el timeline, la cronología, en 3 pasos, digamos que primero tenemos el momento inicial en el que la brecha tiene lugar, es decir, cuando roban los datos. Pues una vez que roban los datos, pues los criminales tienen que analizarlos para empezar para preparar los ataques y empezar a lanzar ataques. Entonces, esta es la segunda fase, cuando ellos mismos, lo que comentábamos, empiezan la primera fase de los ataques donde obtienen un beneficio económico o nos intentan chantajear o nos intentan sabotear, etcétera. Y luego, pues una vez que todos estos ataques se están realizando, tengan o no éxito, finalmente, estos ataques, nuestra información cada vez va a estar en manos de más gente, de más actores maliciosos, que van a acabar lanzando muchos ataques de todo tipo, ya digo, incluso ataques un poco sofisticados, pero vamos a ser bombardeados por muchos actores maliciosos. Entonces, ¿qué pasa cuando Spike Cloud detecta una intrusión, un robo de datos? Pues que lo detecta al inicio de esta cronología, de este timeline. Entonces, antes de que suceda ninguno de los ataques que los actores maliciosos desarrollan. La consecuencia es que en esas otras fases pues vamos a estar protegidos porque nos podemos anticipar a esos ataques, cambiar las credenciales, asegurar los activos en riesgo, etcétera. Y bueno, un poco por insistir que esto nos permite dar una solución definitiva. Simplemente, pues como tenemos todos los datos que a causa de la intrusión, pues podemos eliminar de forma definitiva el malware que lo ha causado. Sin los datos, pues sin esos datos no se pueden solucionar muchas intrusiones. Por eso decíamos que Spike Cloud da una solución distinta y da una solución más allá de las habituales soluciones que simplemente hacen un escaneo. Bueno, Spike Cloud ya lo utilizan en muchas compañías. Aquí hemos puesto 4 de ejemplo. Hay otras muchas. Hay empresas como Microsoft, como Amazon, como Netflix, como Walmart, como Booking, que también los utilizan, pero bueno, digamos que es algo que evidentemente pues recurren grandes empresas para estar protegidos. Entonces, vamos a ver un poco cómo es la solución de Spike Cloud, en qué partes está dividida. Primero, el Consumer ATO Prevention, que previene los robos de cuentas de los clientes o usuarios externos, que, pues eso, para evitar pérdidas e impacto reputacional negativo, por supuesto. Es decir, un cliente externo, si hablamos de Booking, por ejemplo, pues yo como cliente de Booking inicio sesión en Booking.com y por lo tanto soy un consumer, es decir, soy un usuario externo que inicio sesión en Booking.com. Digamos que para alertar a Booking, digamos que esta solución es lo que en este caso sería lo que utilizaría el Consumer ATO Prevention. El Employee ATO Prevention previene los robos de cuentas de los empleados y de los usuarios internos. Esta es, digamos, la parte de los empleados que tienen pues, un correo que puede ser pacoperez@booking.com. Si ahora seguimos con el ejemplo de Booking. Entonces, bueno, pues esto es muy importante, evidentemente, para evitar que puedan obtener información de los empleados, incluso credenciales, pero además incluso es importante no solo para proteger los correos corporativos, sino también incluso los correos personales, porque incluso a partir de correos personales pueden obtener acceso a una información corporativa. Por ejemplo, porque es muy habitual que se reutilicen contraseñas. Y si descubren la contraseña de una cuenta personal, pues es probable que en alguna de las cuentas corporativas la utilicen. Hay un caso real que es una aerolínea, una aerolínea grande, una aerolínea muy prestigiosa que afirmó que experimentaron un 70% de reducción de casos de robos de cuentas de empleados gracias a la detección temprana y de Spike Cloud. Vale, entonces, bueno, estas dos, digamos, son las partes principales. También tenemos el Active Directory Guardian, que está focalizado en la protección de las identidades en Active Directory.
Si una contraseña está comprometida, pues el usuario tiene que cambiarla, aunque no se la hayan robado a él. Es decir, aunque no sea, si muchas veces, pues evidentemente las contraseñas pueden llegar a repetirse entre distintos usuarios que no tengan nada que ver, estén separados en el mundo por muchos kilómetros, pero pueden elegir muchas contraseñas repetidas y si una contraseña ya ha sido comprometida, los atacantes maliciosos pueden tenerla ya en su diccionario y pueden lanzarnos ataques de este tipo. Entonces, el Active Directory Guardian nos asegura, aparte de lo típico de que, bueno, que las contraseñas sean seguras, de que no se repitan, pues también nos asegura eso, que no haya sido comprometida, y con la base de datos de SpyCloud, que decimos que es la más amplia, es la base de datos de brechas de seguridad más amplia que hay ahora mismo. El Third Party Insight, que es una solución para monitorizar las organizaciones con quienes colaboremos, porque si le roban credenciales a un tercero que pueda acceder a nuestros sistemas, pues nos puede afectar a nosotros o también pueden lanzarnos ataques de phishing, el típico ataque BEC, también llamado fraude al CEO. Entonces, bueno, con esta solución nos protegemos de eso. El Fraud Investigation, que permite investigar casos concretos para averiguar quién está intentando atacarnos y evitar fraude financiero, por ejemplo. Es una información, con esta herramienta y con toda la información que tiene SpyCloud, nosotros podemos empezar a tirar del hilo y a través de un mail cualquiera, si detectamos que hay algo extraño, por ejemplo, con una dirección de mail que es surfero@hotmail.com, pues con esta herramienta de Fraud Investigation podemos empezar a tirar del hilo y a lo mejor descubrir que esa misma persona tiene otro mail, no sé qué, @protonmail.com, y que desde ahí nos está lanzando ataques y que tiene tal contraseña. Entonces, es una herramienta muy, 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 muy útil para evitar este tipo de ataques que decíamos, sobre todo fraude financiero y para saber quién nos está atacando y por qué. Y por último, por supuesto, la SpyCloud, la API de SpyCloud, que para proteger aplicaciones propias, para integrarse con otras soluciones, con SIEMs o con cualquier otra herramienta, o para integrarla, por ejemplo, es muy habitual añadirla en el workflow de autenticación, pues añadir una comprobación de las credenciales del usuario. Y si están comprometidas, pues inhabilitar la cuenta del usuario hasta que establezca una contraseña segura. También para esto hay un caso real en este que quería mencionaros, que es la Universidad de Oklahoma, que aseguró en un solo día 1000 contraseñas comprometidas simplemente por integrar SpyCloud con su SOAR, con su plataforma SOAR que tenían en el SOC. Entonces, bueno, es un caso real y ya digo, SpyCloud API pues para integrar con cualquier aplicación. Hoy de lo que vamos a hablar, nos vamos a centrar brevemente en el Consumer ATO Prevention, en el Employee ATO Prevention, que con esto ya vamos a ver lo que es la base de datos de SpyCloud, lo amplia que es y lo especial, toda la información que incluye cada registro, sobre todo los más delicados. Y bueno, veremos lo que comentaba también de cómo evitar las infecciones de malware. Y bueno, antes de empezar la demostración de SpyCloud, aquí tenéis los datos de contacto. De todos esta presentación os la podemos enviar en formato PDF para que tengáis estos links. Podéis contactar con nosotros en este teléfono, en info@dotforce.es, en dotforce.es. Estamos en Twitter, tanto la cuenta dotforce-spain como José Luis-Pozo. También estamos en LinkedIn y, bueno, también tenemos un canal de YouTube donde tenemos algunos vídeos que explican cómo son algunas de nuestras soluciones. Tendremos también algunos webinars, publicaremos este webinar y tenemos también alguna guía de configuración de algunos de nuestros productos. Y, bueno, es un canal que va a seguir creciendo y que vamos a seguir publicando cosas y es muy útil seguirlo para conocer cómo configurar algunos de nuestros productos. Entonces, bueno, vamos a pasar a la presentación. Vale, entiendo que ya estamos viendo. Vamos a pasar a la página principal para ver. Ay, perdón. Sí, perdón. Vemos tu pantalla bien, la demo. Pues gracias, Shane. Así ya estoy seguro de que está todo bien. Vale, pues bueno,
Estamos viendo ahora mismo la página principal de la plataforma de Spy Cloud. Aquí es donde vamos a ver la prevención para los usuarios externos o clientes y los usuarios internos o empleados. Entonces, bueno, aquí tenemos una vista previa un poco de los registros de las intrusiones a lo largo del tiempo, pero centradas en los dominios que nosotros estamos monitorizando, bueno, dominios, emails, etcétera. Bueno, principalmente ahora estamos monitorizando algunos dominios. Ahora vemos por qué esa separación. Y bueno, simplemente vemos aquí que constantemente se están publicando nuevas brechas de seguridad. Por desgracia, esto es algo continuo. Y vemos aquí que solo con pocos dominios que estamos viendo, pues ya tenemos detectados cientos de miles de emails, cientos de miles de contraseñas, miles de datos financieros, normalmente son tarjetas de crédito, etcétera. También cientos de miles de direcciones IP, nombres de usuario, etcétera. Entonces, bueno, esto es porque Spy Cloud tiene un catálogo de brechas de seguridad descubierto, pues como decíamos, que es un catálogo muy amplio. Aquí vemos algunas de ellas, pues como vemos que con miles, incluso millones de registros que se van descubriendo continuamente, aunque no es tan importante que también es importante tanto la cantidad de registros que se descubren como, ya decía, lo delicados que son, porque muchas veces tenemos registros que a lo mejor ya están publicados y están bien conocer evidentemente lo que ya está publicado sobre nosotros, pero ya no es solo lo que decía, ya no es solo la cantidad, sino lo importante que es estos registros que la importancia de estos registros de la información que nos están robando, que nos pueden llegar a robar y lo difícil que puede ser deshacernos de ellos. Entonces, si nosotros vamos a ver un poco lo que podemos proteger, vemos que podemos proteger, aunque ahora no tenemos ninguna apuesta, pero podemos proteger direcciones IP, podemos proteger direcciones de email. Son direcciones de email de pruebas, estas no las utilizamos realmente. Normalmente, por desgracia, por muy seguros que seamos, tendríamos intrusiones porque atacan a sitios web donde iniciamos sesión. Pero bueno, donde ahora mismo estamos haciendo principalmente la monitorización es sobre los dominios. Es decir, lo que hablábamos de escoger dominios y monitorizar los usuarios internos y los usuarios que acceden de forma externa. Entonces, vamos a acceder, por ejemplo, aquí tenemos algunos dominios de prueba. Vamos a acceder, por ejemplo, a este example.org. Entonces, en example.org nosotros tenemos 15.000 registros corporate que llama, que es decir, que son registros en los que se asocian emails con contraseñas. No siempre, depende del caso, no siempre tendremos la contraseña descifrada, a veces ni siquiera la tenemos, pero bueno, incluso la información personal es bueno saber qué han encontrado. Entonces, para saber la importancia del registro robado, nosotros podemos filtrar y escoger entre los registros que tienen información crítica, los que tienen información con severidad alta, los que son simplemente informacional y los que simplemente es un mail. Han recopilado un mail o información muy básica. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un registro informacional, como es este caso, pues aquí, bueno, los datos un poco más privados van a estar ocultos con asteriscos. Pero bueno, básicamente tenemos el mail de la intrusión, que es este de aquí arriba, y la contraseña. Pero la contraseña no está descifrada. Está el tipo de contraseña, vemos que aquí es de Bcrypt. Por eso, este registro es informacional, porque la contraseña no está descifrada. Spy Cloud tiene herramientas para descifrar contraseñas son herramientas muy potentes, tienen métodos avanzados para intentar descifrar contraseñas y muchas las descifran. Y entonces avisan a los usuarios de que esa contraseña se puede descifrar, de que es factible. Cuando no es factible, pues bueno, simplemente nos lo avisa, pero la importancia evidentemente es menos. Si filtramos y mostramos solo las críticas y las altas, bueno, pues en las altas ya normalmente hay información un poco más delicada. Por ejemplo, aquí, pues aunque el password tampoco es texto plano, que sería lo que nos encontraríamos con
si la contraseña estuviera descifrada. No es texto plano, pero es MD5, que ya es peligroso, que ya con esto se pueden lanzar algunos ataques. Tenemos el nombre de usuario que está de esta persona que está intentando hacer asociado a una dirección de email y ya digo, a una contraseña y a más información. A cuándo iniciaron sesión, cuál es su dirección IP. Bueno, pues toda esta información se puede preparar para realizar ataques. Y si ya hablamos de los registros de empleados infectados, pues aquí ya vemos pues lo que decíamos. Una persona que tiene un mail de la compañía. Es decir, si estábamos monitorizando example.org, pues aquí en este caso es mario07@example.org. Y aquí vemos que tenemos, pues a ver, tenemos el mail, tenemos el target domain que está intentando acceder, bueno, está accediendo a SpyCloud, a PayPal, y SpyCloud ha descubierto este registro. No solo sabemos que está accediendo a paypal.com, sino que también tenemos la URL específica, que a lo mejor en este caso no es, bueno, o sí puede ser importante porque eso es un usuario interno, es decir, sabemos exactamente dónde está accediendo. A lo mejor es vpn.paypal.com o puede ser cualquier parte de la plataforma, pues sabemos dónde accede, sabemos su navegador, la contraseña está en texto plano, por supuesto, lo que ya comentábamos antes, y en este caso, pues incluso tenemos el número de la tarjeta de crédito, credit card number, la fecha de caducidad, la dirección IP y lo que comentábamos, pues cuando procede, pues tenemos incluso información sobre dónde está instalado la ruta, el path, donde está instalado el malware que está obteniendo esta información, el malware que ha obtenido esta información de mario07@example.org y que SpyCloud ha recuperado. Sabemos incluso cuándo ha sido la infección, el ID de la máquina, así sabemos si es una máquina corporativa, si es una máquina personal y bueno, pues mucha información, pues ya digo, en este caso era paypal.com, pero pues por ejemplo en este caso, carlo10@example.org pues está accediendo a una VPN. Pues es lo que comentaba. Entonces tenemos la contraseña en texto plano, recordad, está oculta, pero esto está disponible en SpyCloud para la empresa si fuera necesario y se sabe pues el navegador que está utilizando, la dirección IP, la ruta de la infección de nuevo y bueno, pues esta información, evidentemente, teniendo esta información, pues ya sabemos qué tipo de malware es. Aquí tenemos la información, SpyCloud sobre cualquier intrusión, en este caso son casi todas lo mismo, pero bueno, como ya hemos visto antes, tiene muchísimas detecciones, detecta muchísimos malwares y aquí a nosotros nos da una información de cómo es este malware y bueno, pues con ello podemos aprovechar para resolverlo. Y bueno, pues estábamos hablando de los registros de empleados. Vamos a pasar a la última parte que decíamos la prevención de consumer, del cliente, del usuario externo, el usuario que inicia sesión en estos sistemas. Bueno, aquí los registros son un poco más antiguos, aunque bueno, no demasiado, pero es verdad porque esta web example.org seguramente tiene muy pocos accesos. De un formulario para acceder, pues seguramente será para casos muy concretos. Y entonces aquí tenemos tanto emails asociados a contraseñas y a nombres de usuario. Hay veces que tenemos los dos, como es en todos estos casos de aquí, y hay veces que tenemos solo el nombre de usuario o veces que tenemos solo el email, porque hay veces que para iniciar sesión no siempre es necesario el nombre de usuario o no siempre es necesario un email. Entonces, bueno, pues si nosotros entramos aquí, vemos un poco pues de nuevo la información de este usuario, que tenemos su email, la contraseña descifrada. En este caso, pues no tenemos el mail, pero tenemos el nombre de usuario, tenemos la contraseña, de nuevo descifrada, pues eso, la ruta de la infección, incluso en este caso sabemos dónde está, ciudad, código postal, el ISP, la dirección IP, por supuesto. Entonces, bueno, tenemos toda esta información que nos es de utilidad y, por supuesto, ya como ya hemos comentado, se puede integrar con múltiples herramientas. SpyCloud para nutrir, por ejemplo, el SIEM con todos estos datos.
Y también podemos exportar tanto pulsando simplemente en este botón, exportaríamos todo, pero también podemos elegir cuál de las tres partes queremos en un archivo. Lo exporta en formato CSV para, bueno, pues para poder trabajar con ello desde una hoja de cálculo o importarlo en otro sistema. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de lo que hace SpyCloud. Ya digo, luego ya depende de cada organización. Por supuesto, normalmente las organizaciones, sobre todo las organizaciones grandes, tienen varios dominios. Es habitual que a lo mejor pues, tengan un dominio para donde acceden los usuarios externos. Entonces, en ese caso tenemos muchos registros de usuarios y luego, pues aquí aunque ninguna tiene bastante, pero bueno, hay algunos dominios que vemos que están más destinados a que los empleados o los usuarios internos tengan un mail con este dominio y utilicen pues esos recursos internos. Y bueno, pues aquí podemos monitorizar, por supuesto, todos los dominios que estamos utilizando. Y bueno, creo que bueno, estamos más o menos en tiempo, dado que hemos empezado 5 minutos tarde. No sé si tienes alguna pregunta, Sein. No, nadie ha planteado preguntas, están tan impresionados que no han puesto nada. Pues si alguien tiene una pregunta, puede poner la pregunta en el apartado donde ponen preguntas en GoToWebinar y estaremos encantados de contestar a vuestras preguntas. O luego nos podéis también escribir en email con vuestras preguntas o llamarnos. Luego vamos a colgar este webinar que está grabado en el canal YouTube de DotForce y podéis compartir este webinar con vuestros compañeros. Pues José, no tenemos nada, lo has hecho bien, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y estaremos en contacto. Adiós y hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.